más gente haya conectada. Cuando vamos a dar unos minutitos más entonces para que más gente se conecte a la transmisión. Buenos días, por favor le avisen a los demás compañeros que no saben que no están conectados que ya va a iniciar la clase, porfa. Hoy vamos a ver la técnica de comunicación oral que se llama el panel, una actividad compartida y relajada. Les recuerdo, antes de iniciar la clase, para hacer el tiempito que estamos dando, les recuerdo que producto de que tuve problemas de conexión el martes anterior, la clase de hoy la vamos a hacer de la siguiente manera, para que todos estén tranquilos. Vamos a hacerla de la siguiente manera. A ver, de 9 a 10 de la mañana vamos a revisar el panel y vamos a comentar los diferentes aspectos que tiene esta presentación. Nos vamos a desconectar, vamos a tomar un receso de 15 minutos y a las 10:15 vamos a empezar la segunda sesión para hoy, para reponer la clase del martes que no tuvimos. Esa es la forma en la cual vamos a trabajar la mañana de hoy, para que lo tengan claro y ustedes puedan tener claridad de cómo vamos a trabajar. Mientras tanto, por favor, les pido que reporten sintonía, que me digan de dónde están conectados y recuerden que estas sesiones se graban, quedan en el Facebook de UCR Pacífico Acción Social. Entonces, por favor, les pido que si por alguna razón tienen algún compañero o la quieren volver a ver, la puedan buscar en esta página de Facebook para que ustedes sigan la transmisión y compartan después el video si lo tienen a bien. Ok, vamos a ver. Me parece importante que recapitulemos lo que hemos venido haciendo, lo que hemos venido conversando, lo que hemos venido realizando dentro de estas 6 charlas para los estudiantes que son de primer ingreso en la universidad. ¿Okay? En sesiones anteriores hemos visto técnicas de estudio, en sesiones anteriores hemos visto el ambiente universitario y me parece que el previo que hemos tenido es importante para que ustedes se ubiquen en esa transición que están haciendo de colegio a universidad. Bien lo decía en presentaciones anteriores, en momentos anteriores, que ustedes pues prácticamente en la universidad son autónomos en sus decisiones, son personas que van a velar por su bienestar en el sentido académico y básicamente la universidad es el refuerzo que ustedes necesitan para poder crecer como personas y como futuros profesionales, lo cual no significa que quien no pasa por la universidad no pueda crecer también. Hago la aclaración y la acotación del caso. Sin embargo, recuerden que ustedes tienen que aprender a manejar el tiempo, tienen que aprender a lidiar con grupos de trabajo, que no es lo mismo que equipos de trabajo, y vimos la definición. Vimos ciertas técnicas de estudio que les pueden ayudar, como los mapas conceptuales, para poder tener esa posibilidad o ese manejo eficiente del tiempo. Y también, pues, es importante que ustedes valoren el hecho de que la vida universitaria es bonita, pero también ustedes tienen que seguir con sus responsabilidades personales. El día de ayer conversamos sobre el ensayo, un escrito valiente, que es básicamente uno de los principales documentos escritos que les van a estar solicitando a lo largo de toda su vida universitaria.
No faltará algún profesor que les diga que sus trabajos a modo de examen serán los ensayos o les puedan dejar un ensayo sobre algún tema en particular. Ayer vimos las técnicas particulares y me parece que hoy vemos un segundo escenario que es la técnica de comunicación oral. La de ayer era escrita, la de hoy es oral. Yo escogí el panel porque al final de cuentas es la forma como más tranquila, como más relajada, como más compartida, como más, menos formal, digamos, que una mesa redonda que podría tener ciertas características similares. Pero lo que quiero decir es que esta técnica de comunicación oral permite a quien participa como ponente y permite a quien participa como espectador no estar tanto dentro de una camisa de fuerza o no estar tanto dentro de una actividad sumamente seria y sumamente formal. Y si queremos realizar una actividad para dar a conocer algún elemento o alguna idea o poder poner sobre la mesa conceptos novedosos sobre algo, me parece que el panel es la mejor forma que ustedes podrían trabajar como tal. Vamos a ver, ya hay gente que está escribiendo en la transmisión. Dice Josué Ramírez, buenos días. Buenos días, Josué. Kimberly Mora, buenos días. Nipsey, buenos días. Jacob Brown, buenos días. Y Luis Jonaquiel Quesada, buenos días. A ver, yo quisiera preguntarles a ustedes y que me escriban en la transmisión. ¿Cuál es la técnica de comunicación oral? Podría ser un debate, podría ser una mesa redonda, podría ser un panel. Eh, ¿Cuál de las técnicas de comunicación oral, si manejan algunas, a ustedes les gustan más y por qué? Y si pudieran explicarme si han participado en alguna mesa redonda o en algún panel o en algún debate como tal, y cuál fue su experiencia, qué fue lo que sintieron después de que terminó la actividad. Me gustaría como ahondar en eso para que ustedes puedan compartir en la transmisión y los voy leyendo con muchísimo gusto. Ok, vamos a ver, vamos a iniciar. Vamos a ver. Ahí está. Ok, primero la definición como tal. Eh, Básicamente el panel es una conversación informal. Quiero que eso quede claro. La formalidad o la informalidad no pasa porque la gente use saco y corbata. No, no quiero que piensen o malinterpreten que ese es el sentido de la formalidad. Eh, Aunque el panel tiene una estructura que más adelante lo vamos a revisar, tiende a ser más conversado, más relajado. Puede ser un panel que tenga todos sus invitados con los mismos puntos de vista alineados, o puede darse el caso de que el panel tenga personas con puntos de vista contrarios. Pero no se busca la confrontación abierta como si sería un debate, o no busca la confrontación abierta como si lo tendría una mesa redonda, donde incluso podrían darse un manejo específico de tiempos. Yo lo que les quiero decir con esto es que el panel trata de ser como una conversación entre 4 o 6 personas máximo, incluyendo el moderador, donde las personas tienen esa capacidad de conversar, de diferir, sin entrar en la discusión frontal como sería un debate, tienen la capacidad de ser razonado, coherente, y tenemos la misma discusión que podemos haber tenido ayer cuando decíamos que el ensayo es subjetivo. Aquí es totalmente buena la discusión de si un panel es objetivo o subjetivo. Para mí, yo creo que aquí en este caso podríamos conversar de que el panel tiende a ser o se mira a ser como un ejercicio objetivo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas hay diferentes o deberían de existir diferentes visiones que al final me sumen la objetividad. Yo sí quiero dejar claro, es un elemento informal en su estructura, pero también recuerden que las técnicas de comunicación oral
lo que buscan es aportarle más conocimiento a las personas que están como espectadoras. Y bueno, en los temas de virtualidad creo que estos tipos de técnicas de comunicación pues están un poquito en desuso porque al final de cuentas en un panel, en una mesa redonda, en un debate, lo que se busca es que haya un grupo de expertos y que esos expertos pues compartan ideas y se genere algún tipo de discusión bien habida. Pero el elemento fundamental también aquí, y hay que dejarlo claro, es la presencialidad, el público, la gente que esté escuchando esos divergentes comentarios o esos diferentes comentarios que podrían darse. Yo creo, y no me tiembla la mano a decir que un panel de manera virtual sería un poco no voy a decir que aburrido, pero sí sería totalmente diferente a lo que uno podría considerar como tradicional. Al final de cuentas, el panel busca eso, que al final de la conversación, de la discusión, del compartir ideas, pues la gente participe, tome un micrófono, use la palabra y le pregunte a viva voz y directamente a las diferentes personas a partir de lo que se expuso durante las 2 o 3 horas que pudo haber durado el panel, o la hora o los 45 minutos. Ya eso, digamos, digamos, parte de la logística como tal. Alejandro Rodríguez dice, buenos días. Hola, Ale, buenos días. ¿Nadie ha participado en alguna técnica de comunicación oral? ¿No les gusta? ¿Les da miedo? ¿Se sienten incómodos? Los leo, chicos, los leo. Bueno, en el panel la conversación es básicamente informal, pero sobre todo debe seguir un desarrollo coherente, razonado y objetivo. A ver, los integrantes del panel de 4 a 6 personas tratan de desarrollar a través de la conversación todos los aspectos posibles del tema. Para que el grupo obtenga así, el grupo que está siguiendo la actividad o el grupo que asistió a la actividad, obtenga así una visión relativamente completa acerca del mismo tema. A ver, existen de 4 a 6 personas digamos, ponentes o panelistas, en este caso, para utilizar la palabra correcta. Esos de 4 a 6 panelistas, incluido el moderador, cada uno va desarrollando un tema en particular. El que asigna el uso de la palabra es el moderador o moderadora, y el que se encarga de que sea coherente y razonado la conversación es justamente el moderador. Y aquí me quiero detener con este tema del moderador. Un moderador es eso, modera o interviene en los momentos en que la conversación deja de ser coherente y razonada. Un moderador no es un panelista. Entonces, un moderador que modera, pero que aparte participa como panelista, está haciendo mal su trabajo. El moderador no está para emitir criterios, el moderador no está para emitir eh, subjetividades, el moderador no está para diferir abierta y francamente con un panelista, el moderador no está para simple y sencillamente nada más que cuidar los tiempos, que se cumpla el guión y que la conversación sea lo suficientemente fluida. Y por supuesto, y sobre todo, por supuesto que sí, el moderador está para asignar la palabra. Ese desarrollar a través de la conversación todos los aspectos posibles implica que el moderador haga preguntas generadoras o también conocidas como preguntas abiertas, y además el moderador es el que asigna los tiempos, le dice a las personas, vea, a usted le quedan 30 segundos, por favor, fulano de tal o mengano de tal o persona tal, le quedan 30 segundos, sepa usar su tiempo. O le dice a otro panelista, vea, usted ya usó la palabra, creo que por respeto a los demás, el que sigue es el señor tal o la señora tal. El moderador se convierte en esa mano blanca
palanca o en esa mano que mueve la cuna que no se debería de notar porque los que se deberían de notar en un principio son justamente los panelistas. Eh, el buen moderador no se roba el show, el buen moderador no participa activamente en la discusión, el buen moderador no trata de desviar la atención de donde están refiriéndose los panelistas. El buen moderador simple y sencillamente hace su trabajo de cuidar la coherencia y el razonado y la razonada discusión. El público que está siguiendo la actividad podría tener ciertas características que voy a mencionar ahorita. ¿Cuáles son esas características? Bueno, una de esas características que podría seguirse es el hecho de que son personas o que saben mucho del tema que van a tratar los panelistas, cuidado y no más, o son personas que del todo no conocen los temas que se van a tratar en esa actividad y por eso asisten y por eso ponen atención y por eso les interesa. Bajo esas dos características o bajo esos dos escenarios, los panelistas deberían de preparar sus discursos, deberían de preparar sus contenidos, deberían de preparar sus ideas, porque no necesariamente deberían saber ante qué público se van a encontrar. Y yo creo que aquí también es importante que ustedes valoren el hecho de que ustedes como personas que asisten a un panel deberían de tener por lo menos la curiosidad de saber quiénes son los panelistas y cuál es su expertise y cuál es su posición ante un tema determinado. No sé, me parece que puedo comentar el hecho de que, vamos a ver, podría darse un panel en este momento sobre las complicaciones que tienen los estudiantes universitarios a partir de la conectividad para asistir a sus lecciones regulares. Bien, me parece que es un tema interesante, es un tema actual, es un tema que todos podríamos estar atravesando alguna que otra realidad. Bien. Las complicaciones que tienen los estudiantes universitarios a nivel de conectividad para asistir a sus clases regulares. Perfecto, ese es el tema. Entonces, podríamos invitar a un representante de alguna asociación de estudiantes que de viva voz llegue a comentar cuáles son esas complicaciones que tienen los estudiantes. Podríamos invitar a alguien de la parte administrativa del centro educativo para que diga qué es lo que está haciendo el centro educativo, perdón, en función de ese acceso limitado a la conectividad. Podríamos invitar a algún profesor, justamente, para que cuente cómo está solventando los problemas de conectividad, que al final de cuentas, pues no son directamente vinculantes a él, pero sí a sus estudiantes. Disculpen, te tengo que tomar agua. Y también se podría invitar a algún representante de alguna empresa que brinde servicios de telecomunicación para que comente si tienen algún plan o alguna idea o alguna forma de adicionalmente ayudar a los estudiantes universitarios para que no sufran tantos problemas de conectividad debido a lo lejano de la región en la que están, debido a las dificultades tecnológicas que tienen, debido al poco servicio que hay en la zona donde vivan, etcétera, qué sé yo. Ahí, digamos, estamos visualizando diferentes posturas sobre un mismo tema y ahí estamos comprendiendo o entendiendo que podríamos desarrollar de una mejor manera el tema con diferentes puntos como tal. Okay. Vamos a ver. Si todas las personas, justamente por eso puse el ejemplo anterior donde vean diferentes posiciones o diferentes visiones del tema que se planteó. Si todos los que están participando en el panel tienen diferentes
tienen diferentes puntos, entonces ya no estamos hablando de un panel, sino que estaríamos hablando de una mesa redonda. A ver, y las pequeñas delgadas líneas son muy, muy pequeñas. Siempre en la publicidad de las actividades se dice mesa redonda, panel, debate, pero al final de cuentas la técnica de comunicación oral se impone y lo que se busca es compartir experiencias y compartir conocimientos. Si son muy afines o no son muy afines, al final de cuentas, eh, digamos, no debería influir en el nombre de la actividad, porque no hay nada más aburrido que llegar a una actividad donde todo el mundo tenga el mismo pensamiento y al final de cuentas se desperdicia la oportunidad de compartir conocimientos. Otra diferencia entre el panel y la mesa redonda es que en el panel los expertos conocen el tema a profundidad, mientras que en la mesa redonda tanto la gente que debate como los que oyen y preguntan conocen el tema lo suficiente para participar en el debate. La mesa redonda suele conducir discusiones y polémicas y el lenguaje tiende a ser formal. Yo creo que aquí, para sentar cabeza, las principales técnicas de comunicación oral que podríamos refrescar en este momento son el panel, la mesa redonda y el debate. Creo que son, y los conversatorios, digamos que también, lo que pasa es que esos son como demasiado formales y no me quería ir como por esa línea del debate o el conversatorio que tiende a ser como muy formal. Yo prefiero irme más como a la mesa redonda o como al panel, como técnicas para ser aplicadas dentro de la vida universitaria, aunque todas son aplicables en la vida universitaria, de eso estamos completamente claros. Eh, yo sí creo que el público también, al igual que los expertos, yo creo que el público, al final de cuentas, va a ser ese elemento que puede generar al final de la actividad preguntas lo suficientemente buenas, digamos, o profundas, digamos, para que la conversación se mantenga en esa parte del guión, que es la parte de la participación del público, se mantenga la calidad en la discusión y no caiga. Eh, creo que es un momento importante, creo que es un momento necesario, creo que es un momento bueno para que las personas entiendan que el panel, como buena técnica de comunicación oral, pues simple y sencillamente la apliquen en los cursos. Eh, a ver, otro elemento importante que hay que resaltar acá es que muchas veces la gente tiende a asustarse, tiende a tener miedo escénico, tiende a tener pánico escénico cuando se sienta frente a otras personas en un auditorio. Yo creo que eso también hay que trabajarlo, yo creo que eso también hay que entenderlo y yo creo que eso también debemos visualizarlo como una forma en la cual podemos crecer como profesionales. Yo quisiera mencionarles o quisiera decirles que llega un momento determinado en que en la vida profesional uno se va convirtiendo como experto en ciertos temas. Ojalá todos tuvieran esa posibilidad de hacerlo. Y ese expertise o ese cúmulo de conocimiento debería aplicarse para que otros, ser compartido y para que otros lo tengan. Y estas técnicas de comunicación oral me parece que son buenas para su aplicación. Vean, este es otro elemento importante que yo creo que debemos de resaltarlo siempre. El panel debe ser no solo coherente y razonado, pero también tiene que ser espontáneo. No hay cosa más fea que llegar a una actividad donde hay expertos y hay panelistas y hay público y pensar que todo ya está, digamos, como arreglado por debajo de la mesa a nivel de discusiones. La espontaneidad y la improvisación dentro de una técnica de comunicación oral es básica. Yo creo que cada quien debe defender su punto, pero también debe generarse un espacio donde la gente sea asombrada, donde la gente sea impactada y la espontaneidad y la improvisación normalmente tienden por esa ruta o por ese camino. Eh, y no quiero que suene como que la improvisación es no prepararse, al contrario, más bien todo lo contrario.
Me parece que la improvisación y la espontaneidad son esas habilidades mentales o esa capacidad mental para poder dentro de una discusión salir con un argumento que la otra persona no lo está viendo venir y uno pues estratégicamente lo saca en el momento que se considere oportuno. A ver, yo no pensaría o yo no creería o yo no sentiría que las personas en una discusión pues no están pensando en lo que el otro está, digamos, reflexionando y atacarle por ahí en el sentido práctico de la discusión. Les decía ayer también que la discusión por discusión no debe generar, no debería generarse así. La discusión por discusión no funciona así. El argumentario por argumentario lo que debería de generar es progreso para todos. Una buena discusión con una persona, en el buen sentido de la palabra, lo que debería generar son líneas de construcción de algo. Y en una técnica de comunicación oral como el panel, debería generarse exactamente lo mismo. Yo creo, y me atrevo a no fallar, que las buenas discusiones son, o las buenas conversaciones, o las buenas técnicas de comunicación oral, son cuando podemos expresarnos libremente, cuando las personas tienen esa capacidad para poder argumentar utilizando la mayor cantidad de contenido posible. Y sobre todo creo que también la buena comunicación podría generar, perdón, el buen debate podría generar una comunicación fluida para que los que están escuchando ese debate lo entiendan mejor. ¿Ok? Dentro de los detalles importantes, para volver con la presentación, el coordinador o moderador inicia la sesión, presenta a los miembros del panel y formula la primera pregunta acerca del tema que se va a tratar. Es muy normal que cuando se esté haciendo un panel o alguna técnica de comunicación oral, primero el moderador de la actividad dé las buenas noches al público asistente y a las personas que están dentro de la mesa principal o los sillones principales, no sé, o el lugar donde se reunieron para conversar. Es importante eh, tener como las reglas claras y poder entender cuál va a ser como el guión de la actividad, y eso lo hace el moderador, es parte de su trabajo. Al igual hace como un rato yo decía que el moderador no es parte de la discusión y no tiene por qué ser, no tiene por qué vincularse en ese momento. En este caso, una parte importante del moderador y parte de su trabajo es presentar a los panelistas. Yo normalmente cuando he sido moderador de actividades, lo que siempre les pido a los panelistas o a los expertos con los cuales voy a compartir, les pido, si no los conozco y si los conozco en ambos casos, lo que siempre hago es que les pido el currículum y les digo, vean, para poder tener una referencia más clara de su formación académica, de su experiencia laboral y de usted como persona, me gustaría que me compartiera su currículum para poder entenderlo. Y anteriormente a la actividad, normalmente siempre saco un rato como para conversar con la persona y decirle, mira, vi que en tu currículum dice que sos especialista en marketing. ¿Qué campañas has hecho para poder tener referencia? Ah, mira, hice la última campaña sobre venta de gomitas para niños. Ah, perfecto. ¿Esa era tu campaña? Sí, esa era mi campaña. Ah, qué buena campaña. Me parece que tuvo mucho impacto. Sí. Entonces trato como de enrolar a la persona en una conversación tranquila y trato como de bajarle, si es que es ansiosa, los niveles de ansiedad para que cuando estemos ya en actividad sienta como un grado de confianza hacia mí. Esa particularidad es complicadísima porque cuando no hay química con con los panelistas, el moderador está frito. Literalmente se convierte casi como un cero a la izquierda. Una vez presentado a cada uno de los panelistas, yo siempre procuro llevar como unas 8 o 10 preguntas abiertas, que sean lo suficientemente abiertas, pero apenas sean lo suficientemente, digamos, laxas o no de calidad para poder generar discusiones con los diferentes panelistas. Y normalmente voy tomando apuntes de lo que cada uno va diciendo. Entonces, si lo que cada uno va diciendo se alinea con las preguntas que yo llevo hechas,
pues me siento muchísimo más tranquilo que lo que en el momento que me toque hablar para poder generar discusión va a estar en la línea correcta o en el camino correcto. No hay cosa más fea o no hay más cosa más complicada que tratar de generar una discusión entre un grupo de personas y que el moderador, digamos, diga algo que está fuera de contexto, incluso por los propios expertos. Entonces, ahí también hay que tener un poco de cuidado, ahí también hay que tener un poco de calma y también como moderador también hay que tener un poco de sagacidad mental para ir adelantándose en la medida de lo posible a diferentes temas que tal vez sí o tal vez no los panelistas vayan a tocar. ¿Ok? Normalmente, no voy a decir que siempre, pero normalmente las preguntas generadoras siempre se hacen a la actividad, en la actividad al inicio. Puede ser que la discusión esté muy buena, puede ser que la conversación esté muy buena y el panelista aborde diferentes temas que uno no traía y que más bien justamente le está enseñando a uno, a como puede ser que los temas que uno como moderador lleva los está abordando uno o varios expertos, entonces uno se siente tranquilo que la línea por la que se discutió en un principio pues es la correcta. Ok, uno de los miembros del panel inicia la conversación, aunque se puede prever quién lo hará, y se entabla el diálogo que se desarrollará según el plan flexible también previsto. Normalmente, y vean que siempre he dicho que normalmente uno asigna la palabra según el grado de expertise o el grado de manejo del tema o el grado de, ¿cómo se llama? Posibilidad de que la persona que va a ir hablando de primero sea el más experimentado. A veces hay, digamos, hay organizaciones de actividades que le dicen al moderador, primero se le va a asignar la palabra a la persona más joven y de último se le deja al más experto. A veces ese criterio no es, digamos, revisado previamente y el moderador simplemente pregunta, bueno, ¿y quién quiere comenzar? Al rato y ese quien quiere comenzar da pie para que el que quería comenzar de primero se vaya de una sola vez a usar la palabra. Digamos, esa parte del inicio del diálogo, del inicio de la conversación, del inicio del debatir ideas, se vuelva muy espontáneo y la gente diga, qué chiva, está funcionando la espontaneidad y la creatividad en este caso. Vamos a ver, no hay nadie comentando la transmisión. Ok, perfecto, entonces continúo. Y hay que tener previsto que ese diálogo puede irse hacia un tema, devolverse al inicio de ese tema, brincar a otro tema y devolverse al punto 1 que se estuvo tratando y después irse a otro tema y devolverse a otro punto. Bueno, los panelistas lo pueden hacer porque son los expertos y en eso no hay ningún problema. Lo importante es que en la coherencia de la actividad, el que esté asumiendo el rol de moderador, pues tenga la posibilidad de entender lo que va por el buen camino. Ok, vamos a ver. De nuevo, el coordinador interviene para hacer nuevas preguntas sobre el tema, orienta el diálogo hacia aspectos no tocados, centra la conversación en el tema, supera una eventual situación de tensión que pudiera producirse y habrá que estimular el diálogo si éste decae sin intervenir en sus propias opiniones. A ver, el coordinador, como le pusimos acá, o el moderador, como le he venido explicando, vean que tiene un rol activo, pasivo, activo. Va midiendo los elementos que se van generando durante la conversación. No deja atrás a nadie, pero tampoco permite que alguien se adelante de forma muy efectiva. Yo creo, en este caso es importante mencionarlo, que el moderador o coordinador debe tener su banco de preguntas claves, de sus preguntas generadoras, de sus preguntas abiertas.
Si ve que en algún momento la discusión está cayendo en su nivel, sacar una pregunta de esas mágicas y ponerla en la mesa y estimular a que los panelistas pues conversen sobre la línea que él tiró en su momento determinado. Y esto, y lo puse aquí porque es importantísimo y a veces sucede. Vamos a ver. En toda actividad siempre puede suceder o podría suceder el caso de que dos panelistas se acaloren en la discusión y suban el tono o incluso, digamos, al calor de la situación, las emociones y las tensiones suban. A ver, es importante mencionar que simple y sencillamente, cuando si les llegara a tocar el caso de que son moderadores y los ánimos se suban, pues traten de actuar lo más normal posibles y traten de decirle a la gente que, a ver, es una conversación. No tenemos que llegar a los puños, no tenemos que llegar a los golpes y no tenemos que faltar el respeto. De nuevo, esto es una técnica de comunicación oral y a veces la gente pierde la perspectiva. Debemos, en la medida de lo posible, recordarle a los panelistas que las discusiones son con fin de crecimiento, con fin de producir. Hay algunos panelistas que buscan los espacios de técnicas de comunicación oral para literalmente sembrar veneno. Y hay gente que es así, y ya uno con los años uno también los va conociendo quiénes son y quiénes no son. Tengan cuidado. Y en este caso quiero hablarles como panelista. Ustedes deberían de utilizar esos espacios para darse a conocer o para reafirmar su profesionalismo y no para sembrar veneno y sembrar una discusión insulsa y de poca calidad. Si a ustedes les llegara a generar una situación de tensión, ojo, pues llamen a la cordura, llamen a la calma. El equipo o el staff de producción de la actividad del panel, pues debería estar cerca, por si en algún momento determinado algunos panelistas se suben de tono y ojalá nunca llegaran, digamos, a la agresión física, pero también hay que tener en cuenta eso. Siempre el moderador debe manejar ese estado psicológico, ese ánimo psicológico, y como moderadores también deberían pensar en la medida de lo posible que ustedes deben aprovechar de la mejor manera posible los espacios donde los inviten. A ver, generar pleito y generar discusión por generar pleito y generar discusión como que no tiene mucho sentido, chicos. Yo prefiero las discusiones de calidad, yo prefiero las discusiones de buen sentido y esta pues, es la técnica que hemos estado hablando. A ver, y el último punto que menciona este detalle es el hecho de estimular el diálogo si cae, con las preguntas abiertas, sin interponer las propias opiniones. Eso es complicado. De una sola vez se lo digo. No es que es imposible, no es que no sucede, no es que el moderador no lo pueda hacer, pero en la medida de lo posible, pues no tratar de intervenir en la discusión de los panelistas. Insisto, las preguntas generadoras que usted tiene que hacer en un momento determinado son súper necesarias y son a veces o muchas veces la tabla que salva vidas durante la actividad. Los panelistas a veces también tienden a, ¿cómo decirlo? Tienden como a utilizar esos espacios de comunicación oral para sembrar una semilla de conocimiento. Estos panelistas yo creo que son los que debemos de cuidar más durante las actividades. Aquel panelista que se aleja de la discusión negativa y más bien comienza a aportar ideas, comienza a aportar soluciones, es el que hay que dejarle el camino libre mientras está en el uso de la palabra. Lo veíamos ayer con el ensayo, no es solo poner el problema en la mesa,
No, eso todos lo sabemos, que todos tenemos problemas de conectividad. Eh, Listo, o problemas para poder seguir una clase virtual como si fuera una clase presencial. Esto todos lo sabemos. El tema es cómo el panelista va a poder generar en la medida de lo posible esas soluciones que todos andamos buscando. Y digo todos porque cuando un panelista empieza a conversar y empieza a decir cosas que llaman la atención, pues simple y sencillamente la gente le pone más atención y lo sigue más al punto de que después de la actividad va y lo busca. Después de la actividad va y le pregunta, vea señor panelista, vea Kristen Ladley, usted mencionó que uno de los elementos importantes para no tener problemas de conectividad es tener una empresa que verdaderamente le brinde un servicio confiable. ¿Cómo hago yo para eso? Y entonces ahí el panelista se vuelve y dice, bueno, haga un estudio de mercado y fíjese cuáles son las empresas que dicen que tienen mayor conectividad y fíjese en los foros de internet a ver cuáles son las que la gente reporta como más y ahí le empieza a dar técnicas. ¿Ok? Yo siento y creo, y me gustaría que ustedes participen en la transmisión con preguntas de este tema. Yo siento y creo que al final de cuentas, como lo decía al inicio de la actividad, uno asiste a una técnica de comunicación oral porque no tiene información y anda buscando una guía, o porque uno sabe mucho del tema y quiere reafirmar el conocimiento con expertos que tenga al frente en una actividad de comunicación oral. Esta no es la única, no necesariamente tiene que ser la de que por sí, pero sí me parece que es una que podemos tratar, digamos, de manera más informal, más relajada y más tranquila. No hay cosa más divertida y no hay cosa más relajante y no hay cosa más tranquila que tener una buena conversación con alguien y decir, mira, lo que vos estás planteando yo no lo había visto y que dicho que me lo pones en la mesa porque eso quiere decir que tengo que buscar información sobre lo que vos estás planteando y así sucesivamente. ¿Ok? Unos 5 minutos antes de que termine el diálogo, el coordinador invita a los miembros a que hagan un resumen muy breve de sus ideas. Como para ir cerrando la actividad, siempre es importante que el moderador dé el espacio de las famosas conclusiones o el espacio de las famosas conclusiones y recomendaciones. Es ese espacio donde la gente que participa como panelista puede hacer los cierres que se llaman o puede debatir por última vez con una idea de alguna persona que está dentro del panel de expertos. Yo creo que en este caso, esos 5 minutos eh, o esos últimos 2 minutos que tiene cada panelista reflejan el sentir de su exposición a lo largo de la actividad. Y muchas veces la gente podrá olvidarse de todas las discusiones que se dieron durante la actividad, pero lo que va a recordar más son esos 2 minutos de cierre donde dice las últimas frases más llegadoras y donde verdaderamente menciona datos que durante toda la actividad no había hecho. Esos 2 minutos de cierre final o esos 2 minutos como tales, pues simple y sencillamente se convierten en un espacio para que la gente diga, ok, de la actividad me llevo esto, esto y esto. Y lo último que dijo la persona, me parece que tengo que buscar información adicional porque me interesó. Y son esos últimos, ese resumen muy breve, muy conciso, muy preciso de ideas, muchas veces es lo que la gente se lleva y no la discusión larga y tendida que se tuvo en algún momento determinado. Ok, para ir cerrando. Finalmente, el propio coordinador, basándose en notas que habrá tomado, destacará las más importantes. Entonces, el coordinador o el moderador presenta a los genera las preguntas abiertas, modera la discusión. Al final de la actividad, da 2 minutos de cierre o 3 minutos de cierre para que cada panelista diga sus conclusiones o sus últimos argumentos. Y una vez hecho esta parte,
el moderador o el coordinador hace un cierre de la actividad con al menos uno o dos elementos de cada uno de los ponentes. Y es el único espacio, o debería ser el único espacio en el cual el moderador podría permitirse la licencia de opinar desde su realidad, lo cual no significa que esté mal en ese particular momento. Digamos, serían como las conclusiones generales de la actividad a partir de todo lo que sucedió hacia atrás. Y ahí no se vería mal que la persona que está moderando diga, y para cerrar, me parece que es importante que se retome lo que dijo fulano de tal, porque desde mi punto de vista es el más correcto. Ahí, digamos, se abre una pequeña licencia que podría funcionar. ¿Ok? Y esas conclusiones o esos elementos deberían, o esas conclusiones, que es una palabra correcta, deberían forjarse o deberían realizarse en el contexto de que la actividad se está acabando y la gente ya puede estar un poco desesperada por irse. Yo creo, de nuevo, que el moderador es el que tiene que llevar el termostato de la actividad y tiene que saber y tiene que aprender a leer los tiempos y momentos del evento. Y los moderadores, perdón, los panelistas, son los que deben de poner ese picante, esa sal, esa especie para que la conversación sea de altura. Yo siempre votaré porque las conversaciones sean de altura. ¿Ok? Si así se desea y el tiempo lo permite, el coordinador o moderador puede invitar al auditorio a cambiar ideas sobre lo expuesto de manera informal, igual que en un foro. Y es la última parte de la actividad son las famosas preguntas y respuestas por parte, preguntas del público y respuestas de los panelistas. Hay actividades en las que esta parte se evita porque el tema tiende a ser muy caliente y la gente puede exacerbarse un poco. Hay actividades en las que más bien lo que se busca es tener un espacio abierto, grande, para fomentar ese tipo de discusión al final entre los panelistas y el público. Y hay diferentes técnicas, no necesariamente puede darse a través de entregar un micrófono, puede dar a la mitad de la actividad, se puede repartir un papelito donde se le indique a la gente que ahí es donde tiene que colocar sus preguntas, puede existir un pequeño filtro, un pequeño comité de personas que revisen esas preguntas y posteriormente se le pasan al moderador las preguntas escritas y él escogerá de una lista, de una posibilidad de 5 o 8 preguntas, las que él considere más atinentes o más importantes para cerrar la actividad. Yo siempre he creído que entregarle un micrófono a gente del público es como entregarle una resortera a alguien en la vida. Eso es muy peligroso y se puede salir de control. Yo siempre he procurado y siempre me ha gustado, en la medida de lo posible, que la gente escriba sus preguntas y después alguien del staff del equipo coordinador recoge las preguntas y se las filtra y se las pasa al moderador. Y las preguntas que no se hacen, digamos, en vivo durante la actividad, se les entrega a las personas que fueron, a las personas a las que se les hizo la pregunta directamente, y más bien ahí se puede dar un seguimiento posterior por parte del panelista. Es una forma que no necesariamente esté mal. Ok, y con eso cerramos este tema del panel. Me parece que es, bueno, ampliamente explicado como tal. Vamos a hacer un receso de 15 minutos. Son las 9:55 en mi reloj. A las 10:10 venimos con la segunda parte de la clase. ¿Okay? Muchas gracias por su atención y nos vemos en unos 10 minutos. Aquí hay preguntas. Dice Sara Soto, ¿se podría afirmar que el éxito de un panel reside en un alto porcentaje en la preparación y actitud del moderador? En un 50% sí. Sí se podría afirmar en un 50% sí, por el hecho de que, como lo hablé al inicio, como lo conversé al inicio, el moderador debe ser esa mano que mueve la cuna, donde lleva los hilos de la actividad, pero no participa, digamos,
abiertamente, sino es hasta el puro final cuando se están dando las conclusiones de la actividad. Muy buena pregunta, Sara. Eh, Sara Soto, no pone de dónde, pero es una muy buena pregunta porque el moderador, de nuevo, es la mano que mece la cuna, es la persona que lleva los tiempos y momentos de la actividad y al final participa con las conclusiones generales. Pero la generación de buenas preguntas, Sarita, la generación de buenas preguntas abiertas para generar la discusión, pasa porque el moderador se tuvo que haber preparado, pasa porque el moderador tuvo que haber buscado información, pasa porque el moderador tuvo esa capacidad de poder meterse en el tema y poder entender cuáles eran las preguntas abiertas que debía llevar para generar la discusión. Correcto, Sarita. No veo más preguntas, así entonces nos vemos a las 10:10 para la segunda parte de la clase. Buenos días y gracias a todos.